Vamos a leer en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 1. Tengo por delante leer las referencias que tenemos en esta primera carta a los Corintios de lo que se hace en todas las iglesias de Dios. Entonces, primera de Corintios, capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Y aquí viene la inclusión, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. No hay que avanzar mucho en la primera carta a los Corintios para notar el carácter inspirado, divino, canónico de este libro como la palabra de Dios a todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que lo que Pablo le escribe a Corinto en el siglo I, en la cultura greco-romana, es válido para Villavicencio en el siglo XXI, en la multiforme cultura colombiana. Ahora vamos a pasar a capítulo 4, versículo 16. Capítulo 4, versículo 16. Por tanto os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. La enseñanza de Pablo no se limitaba a Corinto, sino que era en todas partes y en todas las iglesias, enseñando las mismas verdades de la palabra de Dios. Vamos a capítulo 7, versículo 17. Capítulo 7, versículo 17. Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. Entonces, incluso las prácticas corporales de la vida son válidas para toda persona en toda iglesia. Vamos al capítulo 11, versículo 14. Capítulo 11, versículo 14. La naturaleza misma. ¿No se enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello? Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Es decir, lo que se enseñaba en cuanto a la vida práctica del hombre y la mujer y los roles distintivos era igual para todas las iglesias. Si alguno quería contender, los apóstoles no tenían esa costumbre, las iglesias de Dios tampoco, sino que se regían por un mismo marco doctrinal. Vamos a capítulo 14, versículo 33. 14:33. Vamos a leer desde el 32 y vamos a notar que hay dos ideas diferentes. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Esa es una idea. Ahora, en ese mismo versículo 33 empieza otra idea que se desarrolla en el 34. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Es decir, en todas las iglesias de los santos había un orden, y hay un orden, y es que la participación pública la tiene el hombre, el varón, en la comunión de la asamblea. Óigaseme bien, en la participación pública. En la participación privada, cuán necesario es la ayuda de nuestras hermanas. Vamos a capítulo 16, versículo 1. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado,
guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Hasta acá la lectura de la palabra de Dios. Ahora, recuerdo hace poco más de un año, cuando todavía venía de visita de tiempo en tiempo acá a Villavicencio, el hermano Esteban tomó parte en el ministerio y él hizo una clara división entre lo que es la doctrina general de la palabra de Dios y la doctrina particular a cierto pueblo de Dios. Y la diferencia es muy clara. La doctrina general es válida para toda persona en todas las edades. Por ejemplo, el evangelio, la salvación por la fe en Cristo Jesús, eso es parte de la doctrina general. ¿Cómo fue salvo Noé? Por la muerte de la cruz. ¿Cómo fue salvo Abraham? Por la muerte de la cruz. ¿Cómo fue salvo Josué? Por la muerte de la cruz. ¿Cómo somos salvos nosotros hoy? Por la muerte de la cruz. ¿Cómo son salvos los de la tribulación y los del milenio en el futuro? Por la muerte de la cruz. El evangelio en su doctrina es general y es central para toda persona. El apóstol Pablo dijo que Dios estaba reconciliando en la cruz consigo mismo al mundo. La única manera de que el hombre sea salvo por la eternidad, en el pasado, en el presente, en el futuro, es exclusivamente a través de la persona y de la obra del Señor Jesucristo. Esa doctrina general es un marco que reviste a toda la palabra de Dios. Hay algunos que han dado alegorías para interpretar este evangelio a lo largo de la Biblia y pensamos en lo que hace Rahab la ramera en Jericó, en el muro. Ella lanza un cordón color grana, el color de la sangre, y algunos han dicho ese color grana y ese cordón grana que está sobre el muro en Jericó está a lo largo de toda la Biblia, y vamos a encontrar a lo largo de toda la Biblia que es a través de la sangre de un cordero sin mancha y sin contaminación en que todos podemos ser salvos. El asunto de los atributos de Dios es parte de la doctrina general. Adán conoció experimentalmente que Dios es santo. Siglos después Isaías iba a conocer que Dios es santo. El apóstol Pedro en la transfiguración iba a reconocer Dios es santo. Y nosotros en la asamblea reconocemos Dios es santo. En el futuro, aún en el milenio, se recordará Dios es santo. Los atributos de nuestro Dios son parte de la doctrina general que Dios ha dado para toda persona en todas las edades, y es invariable. Su poder, su gracia, su misericordia, su amor. Invariablemente Dios sigue siendo el mismo ayer y hoy y por los siglos. Ahora bien, en referencia a la doctrina particular de la palabra de Dios, como decía nuestro hermano, hay diferencias para cada creyente a lo largo de la historia. ¿Cuál fue el mandamiento dado a Adán? Adán no tiene que comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Hoy nosotros podemos mirar a Pedro. Pedro mata y come. Y todos los alimentos han sido bendecidos por Dios y nosotros no tenemos ninguna restricción dietética. Nosotros podemos leer Éxodo capítulo 12 y van a sacrificar en el primer mes un cordero en el día 14 y lo inmolarán por toda la familia. Nosotros leemos eso y ninguno de nosotros va a pensar, bueno, entonces el 14 del primer mes vamos a ver dónde conseguimos el cordero para sacrificarlo. No, porque la Pascua, que es Cristo, ya ha sido derramada, sacrificada por nosotros, de modo que nosotros no necesitamos sacrificar un cordero pascual. Con razón cantamos a veces, no sube llama, ni humo hoy, ni más cordero habrá, mas por el sacrificio de la cruz nos quita la maldad la sangre de Jesús. Eso era doctrina particular para la nación de Israel. Si llegamos nosotros a la época de la iglesia, hay cosas que se aplica solamente a nosotros, que no se aplica a otro creyente en la historia. Por ejemplo, hacer memoria del Señor Jesucristo a través de la cena del Señor, el partimiento del pan, los símbolos congregacionales. Eso no se aplica nada más a nosotros, hasta que Él venga. Cuando los creyentes de la tribulación lean 1 Corintios capítulo 11, lo van a interpretar de la misma manera en que nosotros interpretamos Éxodo capítulo 12. Eso era para la nación de Israel. Estos creyentes en esa época dirán, eso era para la iglesia.
Y así como Israel procuró cumplir en debilidad ese mandamiento de la Pascua, así la iglesia en su época procuró cumplir el mandamiento de la Cena del Señor. Los creyentes de la tribulación vivirán en otra época histórica, que tendrán doctrina que aplique específicamente para ellos, que está en este mismo texto inspirado, pero que hoy en día no nos aplica a nosotros. Algo como que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Las evidencias de la salvación que ya tiene un creyente se van a demostrar hasta el fin de la vida. Los frutos del arrepentimiento son evidentes en la vida de los creyentes en la tribulación, que son sometidos a una carga mucho más grande que la que hemos tenido que llevar nosotros en esta época histórica. A pesar del vituperio que representa el nombre de Cristo en esta época, posiblemente estamos en un contexto muchísimo más cómodo que los creyentes en el siglo I y que lo que van a sufrir los creyentes de esa época histórica. Ahora bien, doctrina general y doctrina particular. En referencia a la doctrina particular que nos corresponde a nosotros como iglesia, estoy pensando en varias directrices. Hay doctrinas que son familiares. Y por ejemplo, los hijos deben honrar a sus padres. Esa doctrina, uno puede decir, pues es particular para la iglesia, pero es más bien un marco general que Dios ha establecido a lo largo de las edades, que el hijo honre a sus padres. Pero ahora va a haber marcos de referencia muy puntuales en la palabra de Dios para la iglesia. Por ejemplo, que el anciano en una asamblea sea marido de una sola mujer. En una sociedad poligámica del antiguo mundo, que Dios estableciera que la familia va a ser con un solo padre y una sola madre, rompía los esquemas culturales de esa sociedad. Es más, exaltaba el valor de la mujer en medio de esa sociedad. Entonces, a partir de ese momento, la cultura occidental se ha movido a tener un matrimonio cada vez más monogámico, que a causa del pecado pareciera que cada vez está más distorsionado, pero es gracias al cristianismo y al evangelio que el matrimonio monogámico ha sido legal por muchos siglos en nuestros países. Ahora, hay variables que son morales. No os embriaguéis en vino, en los cuales hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Esas variables morales nos aplican a nosotros en esta época histórica. Ahora bien, hay variables congregacionales, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Eso nos aplica a nosotros. ¿Con qué frecuencia se reúne la iglesia? Al menos, a la luz de lo que vemos en la palabra de Dios, tiene que reunirse el primer día de la semana. A partir de allí, la iglesia tiene, de acuerdo a su contexto social, ciertas libertades para tener más o menos reuniones. ¿Cuál era la exigencia de Dios para la nación de Israel? 3 veces al año había que subir a Jerusalén. El marco y el contexto doctrinal para la nación de Israel difiere en el marco doctrinal y el contexto que tenemos para la iglesia. Ahora, dentro del marco que refiere a la iglesia y su aspecto congregacional, tenemos que hacer también otras 2 diferencias. Lo que corresponde a la iglesia en su carácter general, dispensacional y universal, y lo que corresponde a la iglesia en su carácter local. Y quiero hacer algunas diferencias, posiblemente 4, para dejar bien establecido este punto. En primer lugar, ¿hay diferencia en los miembros de la iglesia universal y la iglesia local? Sí. La iglesia universal está conformada por todos los creyentes, desde Pentecostés hasta el rapto. Eso incluye a toda persona que ha invocado el nombre del Señor Jesús, se haya denominado de la forma que se haya denominado, haya sido bautizado o no haya sido bautizado, haya sido perseguido o tenga plena libertad para congregarse, sea un anciano de mucha edad o sea un niño de poca edad. Todos son incluidos en la iglesia universal. La membresía de la iglesia son todos los creyentes de Pentecostés al rapto. Pero ahora la iglesia local, los miembros sí son muy reducidos. Es más, es una minúscula parte de lo que correspondería a la iglesia universal. ¿Cuántos somos acá? Los que estamos en la comunión de la asamblea, que habiendo sido bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, según lo encomendó el Señor Jesucristo, hemos sido añadidos a la comunión de la asamblea y estamos perseverando en lo que Dios nos ha establecido en su palabra.
Entonces la diferencia es abismal entre una iglesia local, como nosotros acá en Villavicencio, y la iglesia universal de la cual los creyentes formamos parte, al igual que todo creyente en esta misma época histórica. Ahora, las reuniones de la iglesia universal. Quiero sugerirse que la iglesia universal nunca ha tenido una reunión conjunta. Y alguien puede pensar, pues en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió, ahí no estaba toda la iglesia. Yo a veces tengo mis interrogantes, porque si el gadareno, que había sido expulsado el demonio, que se había convertido en el Señor Jesús, todavía estaba vivo, pues él era parte de la iglesia universal allá en Gadara. La mujer sirofenicia, allá en la región de Tiro y Sidón, de la cual el Señor le hizo el milagro de expulsar el demonio de la hija, si estaba viva, ella era parte de la iglesia universal. La mujer samaritana y los creyentes en Sicar, si estaban vivos, también eran parte de la iglesia universal. De modo que la iglesia universal no se circunscribía a los de Jerusalén en el aposento alto, sino a todos los creyentes que fueron bautizados en Espíritu Santo en ese momento. Entonces, con esto quiero decir que posiblemente la iglesia universal nunca se ha reunido completamente. La primera vez que lo va a ser en las nubes. Cuando el Señor Jesucristo venga por la iglesia, va a traer a los muertos consigo, y nosotros que vivimos, que hayamos quedado, vamos a ser arrebatados. Y por primera vez en la historia, todos los creyentes de la época de la iglesia, toda la iglesia universal, estará reunida en un mismo lugar, viendo al Señor Jesucristo. ¿Cuánto dura esa reunión de la iglesia universal? En un abrir y cerrar de ojos. Ahora, la iglesia local sí se reúne varias veces y lo hace con cierta frecuencia, y es bueno, tenemos base bíblica para hacerlo. Ahora, ¿cuántos nos reunimos en la iglesia local? Porque mire, nosotros no somos muchos, pero he procurado estar pendiente del día en que vengamos todos. A ver si le digo a Peter y a Jairo, vamos a tomar una foto ya que estamos todos. Pero no he tenido esa oportunidad todavía. De pronto faltó un hermano, o faltaron 2 o 3. Interesante que ciertos días faltan muchos, pero otros días parece que venimos casi todos. Ahora, en las reuniones de una iglesia local, todos los creyentes están invitados, todos los creyentes están convidados, y la iglesia local tiene varias, múltiples reuniones en el transcurso de una semana. Ahora, ¿cuándo se acaba la iglesia universal? La verdad es que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia universal, habiendo tenido inicio, no tiene fin. Pero ¿qué de la iglesia local? Hay 2 maneras que se pueda acabar la historia de una iglesia local. Si viene el Señor por su iglesia, la iglesia local en Villavicencio desaparece, porque los creyentes ya no están, ya no va a haber quien haga reuniones, todos vamos a estar en la presencia del Señor. Y quiere el Señor guardarnos hasta ese día, que podamos ser testimonio al nombre del Señor hasta ese momento. Ahora bien, la otra manera que el mismo Señor Jesucristo establece para que una iglesia desaparezca de este mapa tiene que ver con la falta de devoción. Apocalipsis capítulo 2, en el mensaje a Éfeso, y a mí me asombra que sea a Éfeso. Usted lee lo que el Señor Jesús le dice a Éfeso: yo conozco tus obras, que tus obras postreras son más que las primeras, que has tenido paciencia, que has trabajado arduamente por amor de mi nombre, que no has desmayado, que has probado a los que dices ser apóstoles y no lo son, que a los nicolaitas los has despreciado. Tenían un cúmulo de ejercicio público tan grande que uno dice: oye, yo quisiera estar en Éfeso, una asamblea muy enérgica, con mucha actividad espiritual. Pero ¿qué dice luego el Señor Jesús? Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Fallas en la devoción. Arrepiéntete, pues si no vendré pronto a ti y quitaré el candelero de tu lugar. Cuando la asamblea tiene problemas en la devoción, tiene un crecimiento que está bajo amenaza, porque el Señor Jesucristo podría decirle lo mismo que a Éfeso. Y algo que me marca mucho es que parece ser que a lo largo de los 2000 años de historia, en Roma ha habido un testimonio de evangelio. A veces distorsionado, pero siempre ha habido un testimonio de evangelio.
En Tesalónica, a lo largo de 2000 años, en Grecia, ha habido un testimonio de evangelio. No así en Éfeso, en Turquía. El testimonio del evangelio por siglos fue borrado, y aunque actualmente se predica el evangelio en la ciudad de Éfeso, la verdad es que la mayoría musulmana es abrumadora, en medio de una ciudad que tuvo una floreciente asamblea congregada al nombre del Señor Jesucristo. Ahora bien, en cuanto a la disciplina en la Iglesia Universal, es Dios quien ejecuta disciplina sobre su Hijo en la Iglesia Universal, porque Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Directamente Dios con el creyente. En la iglesia local tenemos disciplina pública. El mismo Señor Jesucristo lo dijo en Mateo capítulo 18. Si un hermano, tienes algo en contra de un hermano, llámalo. Si no te hace caso, llama a 2 o 3. Si no hace caso a esos 2 o 3, dilo a la iglesia. Esa es la iglesia local. Y si él no le hace caso a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Ese señor se está comportando como una persona que no es creyente, por lo tanto sale fuera de la comunión de la asamblea, tenle por gentil y publicano. Hay una clara diferencia entre la disciplina en la iglesia universal, Mateo capítulo 16, y la disciplina en la iglesia local, Mateo capítulo 18. Entonces, teniendo este marco general, quisiera notar a partir de hoy, y quizás posiblemente en otras oportunidades, algunas características básicas, elementales, de lo que es una iglesia según el Nuevo Testamento. Porque lamentablemente para nosotros, incluso nosotros que tenemos este trasfondo cultural latinoamericano, cuando decimos iglesia, lo que se nos viene a la mente es la capilla romana con aquel obelisco en alto donde hay un campanario. Cuando usted compra un libro de texto para enseñarle a su niño las vocales, posiblemente con la A aparezca avión, con la E aparezca elefante y con la I aparezca iglesia. Y la imagen de iglesia es una capilla, cuando la palabra de Dios establece que la iglesia es la reunión de los creyentes. Ahora, ¿de dónde viene esa influencia? Yo quiero decirle que posiblemente esa influencia no viene de las lenguas latinas, sino de las lenguas germánicas. Si usted recuerda, en inglés, iglesia es church. Y ese origen de esa palabra tiene que ver con la capilla, es decir, con el edificio en donde se congregaba la iglesia. Mientras que en español y en las lenguas romances, iglesia viene de eclesia en griego, que significa asamblea, congregación, concurrencia, reunión. De modo que la iglesia siempre es un grupo de personas y nunca un edificio. La iglesia está formada de piedras vivas y nunca de piedras de ladrillo o de cemento. La iglesia somos usted y yo, y no donde nos congregamos. Ahora bien, en cuanto a la iglesia local, quisiera empezar con una primera característica y una primera distinción, y es que está formada por personas que se reúnen en el nombre del Señor Jesucristo. Y esto parece muy lógico y muy obvio para nosotros, pero no es tan lógico y no es tan obvio en medio de el movimiento del cristianismo. Y quiero hacer la acepción de 3 palabras diferentes. Cristianismo es la palabra que define ese movimiento histórico que tiene unos 21 siglos, desde que el Señor Jesucristo empezó a predicar en Capernaum hasta nuestros días, y cómo el movimiento histórico ha alcanzado a todo el planeta. Eso es el cristianismo. La cristiandad ha sido un término que se ha usado para incluir a toda manifestación de persona que profesa ser salvo. Dentro de la cristiandad vamos a encontrar personas que no son salvas. Dentro de la cristiandad va a haber movimientos heréticos que niegan la deidad del Señor Jesucristo. Dentro de la cristiandad va a haber movimientos idólatras que dedican devoción y adoración a otra persona que no es el Señor Jesucristo. Dentro de la cristiandad, cualquiera puede decir con palabras algo que no lo esté viviendo en el corazón. Pero de todas esas palabras, cristiano, cristianismo, cristiandad, la única que está en la Biblia es cristiano. Si alguno padece como cristiano. Y uno puede pensar, el cristiano es el que conoce a Cristo.
Usted posiblemente sea parte del movimiento del cristianismo, ojalá no sea parte de la cristiandad profesante, pero usted sí debe ser cristiano. Si hay un nombre que nos identifica es ser cristianos. No hay otro nombre que yo encuentre en la palabra de Dios para identificar a los creyentes de esa época. Hay otros nombres que se usaron, pero parece que ya no tienen tanto impacto. La secta de los nazarenos era una manera de identificar a la iglesia. Los del camino era una manera de identificar a la iglesia. Pero yo no encuentro en la palabra de Dios que católico sea una manera de identificar a la iglesia, que pentecostal, que bautista, que protestante, es más, que evangélico sea una manera de identificar a la iglesia. No lo encuentro en la palabra de Dios. Todos esos adjetivos, posiblemente con muy buenas intenciones, porque católico refiere a universal, y sí es cierto, existe una iglesia universal, porque pentecostal refiere a los hechos portentosos de Pentecostés, y sí es cierto que hubo la manifestación especial del Espíritu Santo en Pentecostés, porque es cierto que bautista refiere a la doctrina del bautismo, y sí es cierto que nosotros hemos sido bautizados en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Sí es cierto que nosotros practicamos una doctrina del presbiterio, pero no nos llamamos presbiterianos. Sí es cierto que predicamos el evangelio, pero no por eso somos evangélicos, porque ninguna doctrina de la palabra de Dios debe sustituir la centralidad de la persona del Señor Jesucristo. Somos cristianos porque es el único nombre que la Biblia ha establecido para llamar a los creyentes de esta época histórica. Ahora, cuando la Biblia dice que nos congregamos en el nombre del Señor Jesús, pues sí, venimos a rendirle culto al Señor Jesús en una reunión de iglesia. Y sí lo estamos haciendo, como a veces cantamos: congregados en tu nombre invisible, estás aquí, eres Dios y también hombre. Oh Señor, no hay otro así. Pero ahora, ¿qué significa eso? ¿Significa que somos salvos? ¿Significa que somos creyentes? Yo quiero sugerirle que significa algo más que todo eso. Y para ello quisiera leer en el primer libro de Samuel, capítulo 25. Primer libro de Samuel, capítulo 25, para ver un ejemplo de lo que significa hacer algo en el nombre de otra persona. Dice primer libro de Samuel, capítulo 25, versículo 5. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo: subid a Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre. ¿Cómo iban a saludar estos jóvenes a Nabal? ¿Como ellos querían, o lo iban a hacer en el nombre de David? Mire, como ellos estaban siendo comisionados por David, ellos estaban representando a David en su ausencia. Y como están representando a David, ellos tienen el deber de comunicar el mensaje de David, estar en presencia de Nabal en nombre de David. ¿Cómo reaccionan estos jóvenes? Versículo 9. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Es decir, ellos no estaban delante de Nabal para hablar de ellos mismos o hablar en su mismo nombre. Ellos estaban delante de Nabal para hablar en nombre de David. En ausencia de David, los jóvenes hablaban en su nombre. En ausencia física de nuestro Señor Jesucristo, nosotros hablamos en su nombre. Por eso el apóstol Pablo dice que somos embajadores de Dios, porque nosotros representamos a Dios en este mundo. De modo que reunirnos y congregarnos en el nombre del Señor Jesucristo es hacer las cosas como Él las haría si estuviera presente acá. Es no tomar mis propias ideas, mis propias convicciones para adaptarla a la realidad, sino que tomar lo que Él ha dicho, y lo que Él ha dicho, hacerlo aun que estemos en otra cultura, en otro siglo y en otro contexto. ¿Y hemos aplicado estas variables de la doctrina de los apóstoles a nuestros días? Sí. Ya no nos estamos congregando en cuevas, en mazmorras. Ya no nos estamos congregando escondidos de la sociedad, como muchas veces la historia de la iglesia lo hizo. De acuerdo al contexto histórico,
Tenemos la libertad de abrir las puertas de este lugar, que cualquiera que pase nos pueda ver que estamos reunidos en este sitio leyendo la palabra de Dios y con confianza aplicar la doctrina de los apóstoles a nuestras vidas. Nosotros nos reunimos en el nombre del Señor y eso es un peso de responsabilidad importante que tiene cada creyente en esta asamblea. Cuando usted decidió entrar a la comunión de la asamblea, usted hizo en un sentido un voto de compromiso y de fidelidad con el Señor Jesucristo, de representar su nombre y su verdad en este lugar. Ahora, quiero notar también algo muy sencillo, y es que la iglesia está compuesta por creyentes que han sido bautizados por inmersión. Y la palabra de Dios siempre ha señalado el bautismo como el acto por medio del cual una persona, denominada el bautista, sumerge al otro, al bautizado, en un medio. Y quiero colocarle solamente un ejemplo. Juan el Bautista le dijo a las personas que el Señor Jesucristo vendría y os bautizaría en Espíritu Santo y fuego. ¿Qué pasa en Pentecostés? El Señor Jesucristo va a tomar la iglesia y va a sumergir a la iglesia en el Espíritu Santo y la va a levantar. La iglesia ha sido bautizada por el Señor Jesucristo en el Espíritu Santo. De modo que nosotros como creyentes en la actualidad somos sumergidos posiblemente por otro creyente en agua para dar testimonio público de que hemos sido salvados por la fe en Cristo Jesús y que obedecemos al Señor en sus mandamientos. Porque si hay algo que tener en cuenta es que el bautismo no es un sacramento de la iglesia, no. El bautismo es un mandamiento del Señor. Y si yo he sido bautizado, es porque el Señor me lo ha mandado. Y si yo he tenido convicciones espirituales en mi vida de la necesidad de ser bautizado, es porque lo quiero agradar a Él, lo quiero honrar a Él, le debo respeto a Él, reverencia a Él. Y como lo amo, estoy dispuesto a guardar sus mandamientos. Y por eso le obedezco a través del acto del bautismo. Ahora bien, en una asamblea son creyentes, han sido bautizados, pero también han sido añadidos, recibidos a la comunión de la asamblea. Y este paso a veces se ve como automático, pero no es automático, más bien es un paso diferente en la vida cristiana. Una cosa es confesar los pecados y ser salvo por la fe en Cristo Jesús, arrepentido, creyendo en Cristo. Otra cosa es dar testimonio público de esa verdad a través de las aguas del bautismo. Y otra cosa diferente es cuando llega el día en donde la iglesia me recibe a mí en la membresía de ella y yo recibo a esa iglesia. Hay una diferencia en cuanto a la recepción inicial. Eso pasa una sola vez en la vida. Los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ese añadieron es un término completo en sí mismo, por lo tanto eso pasa una sola vez en la vida. Pero ahora, ¿cuántos de nosotros hemos ido de visita a otra iglesia y hemos participado de la cena del Señor? ¿Cuántos de nosotros nos hemos mudado de una iglesia a otra iglesia y hemos sido recibidos en la comunión? Ahora, es a través de esa recepción inicial que nosotros tenemos la libertad y la comunión de ser recibidos en una iglesia en donde se respeta la doctrina de los apóstoles. De modo que una asamblea debe estar conformada por creyentes que han sido bautizados y recibidos en la comunión de la asamblea. Ahora, una persona puede engañarse a sí mismo, o puede engañar a los ancianos de la iglesia, o puede engañar a toda la iglesia, y siendo un impío en sus pecados, entrar en la comunión de la asamblea. Sí, eso sí es posible. Y yo no sé, pero pienso a veces que Diótrefes, en tercera de Juan, pareciera tener ciertas características de que no es creyente. No estoy seguro, pero posiblemente hay un gran candidato. Pero ¿sabe qué, hermano? Nadie puede engañar a Dios. Y toda persona que ha sido genuinamente salvada ya forma parte de la iglesia universal. Y aunque llegue a engañar a la iglesia y sea parte de la comunión de la asamblea, si no es salvo, cuando venga Cristo, esa persona se queda.
Porque que venga Cristo y nos arrebate a todos no es porque estamos en una iglesia, no, es porque hemos sido salvos por la fe en Cristo Jesús. Que viendo a Cristo muriendo en el Calvario, derramando su sangre preciosa a nuestro favor, yo he confesado mi pecado y he confesado a Cristo como mi Señor y Salvador. Hay muchas otras características de una iglesia del Nuevo Testamento, pero espero compartirlas a lo largo del tiempo, si el Señor lo permite. Vamos a orar.